Listo. Y me faltó subirles la última clase. No, tuve un fin de semana un poquitito movido. Bueno, ya estamos grabando y bueno, vamos entonces a empezar con los contenidos. Habíamos visto de lo que era el artículo de Portantiero. En verdad yo me había entretenido un poquito más, digamos, porque Portantiero me parece que, es decir, presenta en forma muy rápida y muy sumaria, o directamente por ahí, es decir, solamente menciona la cuestión de los aportes de Maquiavelo para constituir una disciplina autónoma, digamos, como después va a ser la ciencia política. También menciona muy rápidamente los aportes de lo que es la economía, y fundamentalmente la economía política. Por eso, digamos, la referencia un poquitito más a algunas elaboraciones de David Ricardo, y una presentación de los autores, los tres autores, digamos, centrales de lo que se conoce como las corrientes contractualistas. Hasta ahí habíamos llegado. Bien, ahora, fíjense ustedes que si bien Maquiavelo insiste en la cuestión de la experiencia, todavía en los contractualistas está el pensamiento, digamos, mucho más inclinado a la cuestión especulativa, a esta cuestión de tratar de dar algún tipo de explicación y de análisis a través de una serie de abstracciones o de conceptos, como puede ser el de estado de naturaleza, etcétera, etcétera. Digo, todavía falta una vueltita de rosca, podríamos decir, para que las ciencias sociales, y particularmente dentro de las ciencias sociales, la sociología, se constituya como conocimiento científico. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque si ustedes recuerdan lo que vimos de los contractualistas, en verdad lo que hay allí es más una aproximación de tipo especulativa que una cuestión de tipo empírica. Quienes van a empezar a ya, es decir, poner el acento en esto y dar un impulso hacia esta cuestión de empezar a ver más qué es lo que nos está pasando dentro de una realidad fáctica, son, digamos, una serie de pensadores que van a elaborar sus concepciones en el siglo XVIII, es decir, alrededor del 1700. Uno de los primeros que van a aparecer, y que lo menciona precisamente Portantiero, es Alexis de Tocqueville. Ustedes saben, Alexis de Tocqueville es un autor que por ahí, cuando se lo menciona, se lo ubica mucho más dentro de lo que puede ser el ámbito de la ciencia política. Es decir, Alexis de Tocqueville es el de la democracia en América, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, esta primera orientación. Sin embargo, como bien lo pone de manifiesto Portantiero, si bien Alexis de Tocqueville lo que intenta es ver cuáles son las formas de gobierno y de Estado en los diferentes lugares, enseguida va a señalar algo. Y va a decir, miren, las formas del Estado, las formas de gobierno, no son ajenos de las estructuras de la sociedad. No utiliza el término estructura, pero podríamos traducirlo hoy rápidamente digamos, en esa acepción. Pero él dice, bueno, tiene que ver con las formas de la sociedad. Entonces, sociedades diferentes se van a dar formas de gobierno diferentes. Y fíjense como acá empieza a aparecer otra cosa, es decir, de alguna forma, si ustedes veían el desarrollo de los autores contractualistas, o el desarrollo
de lo que puede ser un pensamiento político-social en los pensadores de la Grecia clásica o de la escolástica, prima mucho más la imagen de una sociedad de tipo ideal o de, digamos, de cómo debían ser las sociedades. Alexis de Tocqueville, y de alguna forma hay también en esos autores como la elaboración de lo que puede ser un modelo de sociedad ideal, etcétera, etcétera, que esta práctica va a seguir después, pero ubicada desde otro lugar. Y esto es lo que la diferencia que va a haber con Alexis de Tocqueville, que fíjense, ya lo marcábamos también con Maquiavelo. Maquiavelo dice, bueno, ¿por qué yo voy a hablar de la política? ¿No? Porque voy a hablar de la política desde la cuestión de cómo se hace política, y no de cómo debería ser la política, etcétera, etcétera, que es lo que se había, era la orientación anterior. Bien, Alexis de Tocqueville va a decir esto. Señores, hay diferentes sociedades. Y esto, digo, ténganlo en cuenta, porque esto también después va a ser un punto, digamos, de vista en lo cual va a insistir mucho Emil Durkheim, o Emilio Durkheim. Hay sociedades diferentes. Y esto es lo que está también diciendo Alexis de Tocqueville. Está diciendo antes Alexis de Tocqueville. Y también él está diciendo, ojo, digamos, estas sociedades diferentes no solo son diferentes, sino que también dan formas de gobierno, o si ustedes quieren, dan forma al ámbito político también en modalidades diferentes. Nuevamente esto. Y hay otra cuestión que también después lo va a retomar Durkheim, en donde, digamos, Alexis de Tocqueville comienza a poner el acento. Y él dice, bueno, dentro de estas sociedades, o si miramos estas sociedades, o podría decir que, digamos, hay dos formas de solidaridad, entendiendo la solidaridad como aquello que une a las diferentes personas, a las diferentes integrantes o habitantes de una sociedad. Y él dice, hay una solidaridad mecánica y hay una solidaridad orgánica. Solidaridad mecánica en el sentido de que este sentimiento de relación, este sentimiento de identidad, si ustedes quieren, va a surgir a partir de que los individuos hacen más o menos lo mismo. Es decir, no hay muchas actividades diferentes, por lo tanto tampoco hay muchos roles diferentes. Entonces, digamos, la solidaridad, esta identificación con el otro, o esta cuestión de acercamiento con el otro, va a tener como base esta actividad en común. En cambio, la solidaridad orgánica va a tener una base diferente. Y la base diferente va a ser precisamente la diferenciación. Es decir, van a aparecer nuevas actividades, nuevas tareas, nuevas funciones, nuevos roles, por usar un término específicamente sociológico, y precisamente la solidaridad va a surgir de la necesidad que tenemos de, digamos, recurrir a otros para complementar una serie de tareas que nosotros, digamos, no hacemos. Entonces, la diferenciación, en vez de llevar a una atomización de la sociedad y a una separación según funciones, lo que dice Alexis de Tocqueville, y después lo va a retomar Emil Durkheim, es que, digamos, esto lo que lleva es a incentivar la internecesidad que tenemos, en el sentido de que necesitamos lo que hacen los otros para continuar con nuestra existencia. Y también, digamos, esta solidaridad no solo está basada en esta cuestión de las interacciones que podemos poner personales, sino también en la relación que tenemos con la sociedad en su conjunto. Bien,
Esto es lo que, digamos, aporta Alexis de Tocqueville. Después de él hay una serie de autores. A ver, chicas, chicos, piensen nuevamente esto. Estos autores, estos pensadores, no están planteándose estas cuestiones, digamos, como un mero ejercicio intelectual, etcétera, etcétera. Pensemos, digamos, estamos a fines del 1700, principios del 1800. Es decir, y estamos en los países europeos. Las diferentes sociedades europeas están, digamos, en esos momentos recibiendo, o todavía, digamos, licuando, si se quiere, acomodándose a las consecuencias de dos procesos que fueron centrales y que fueron de alguna forma significativos porque cambiaron las formas de vivir en lo cotidiano y las formas de pensar las sociedades y de pensarse en las sociedades. Estos dos procesos, estos dos fenómenos, estos dos acontecimientos fueron, por un lado, como les decía, la revolución industrial, más o menos la podemos ubicar en la década del 70, del 80, 1770, 1780 en lo que es el Reino Unido, y la Revolución Francesa, 1789, obviamente, digamos, con epicentro en París, pero que después se va a extender no solo a toda Francia, sino a todo el territorio europeo, o a las distintas sociedades del territorio europeo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque, digo, ya a fines del 1700, la revolución industrial, ustedes saben, chicas, chicos, qué es lo que instaura un nuevo modelo económico o modo de producción, en términos de Marx, que conocemos como capitalismo. Y la revolución, y acá una aclaración. Si uno dice, bueno, la revolución industrial, qué sé yo, es decir, bueno, las consecuencias fueron económicas, y la revolución francesa, las consecuencias fueron políticas, lo que hay que agregar que las consecuencias fueron enfáticamente económicas en un lado y enfáticamente políticas en el otro. ¿Por qué digo enfáticamente? Porque la revolución industrial no solo tuvo sus consecuencias o las modificaciones en el plano de lo económico, sino en el plano de lo político, de lo cultural, de lo social, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, surgen nuevos sectores sociales, como las clases sociales, a partir precisamente de esta nueva forma de producir. Y la Revolución Francesa no fue solamente una revolución política, fue también económica, fue social, fue cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, ¿qué es lo que se retoma de esto? Bueno, el corazón central de la Revolución Francesa fue que la soberanía ya no se instala o no se le adjudica a un dios y por lo tanto de la derivación de un rey, sino que la soberanía va a estar en el pueblo. Y esto cambia los términos de la discusión política, lo mismo que, digamos, una producción al ritmo que toma la revolución industrial, cambia, digamos, los términos de las relaciones económicas. Pero vuelvo a decir, tanto una como otra tienen una serie de consecuencias que trascienden el ámbito específico de la economía, de la política, etcétera, etcétera, o de la sociopolítica, como ustedes quieran llamar. Una de las consecuencias de eso es entonces, por un lado, ciertas contradicciones entre lo que proponía la Revolución Francesa como una extensión y una universalización de los derechos políticos de los ciudadanos, y por el otro lado un sistema económico que ya desde esa época, ¿qué es lo que instala? Instala una serie de diferencias y de desigualdades entre los actores económicos. Desigualdades que comienzan a hacerse manifiesto, ¿por qué? Porque precisamente a fines del siglo XVIII, principios del XIX y durante todo el XIX, se da otro fuerte proceso que es el proceso de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Por lo tanto, es el proceso de urbanización.
El proceso de urbanización, ¿qué es lo que trae? Una serie de problemas que antes no estaban, como por ejemplo la cuestión de los servicios, la cuestión de las epidemias en las grandes ciudades, las cuestiones de la salud pública, las cuestiones de la educación, capacitación, etcétera, etcétera, en donde antes, digamos, no es que no estuviesen. Lo que pasa que era distinto plantearlos en un ámbito rural, en donde, digamos, las poblaciones eran totalmente acotadas, a plantearlos en ámbitos urbanos con una masificación y digamos, un incremento de la densidad y del volumen poblacional. Entonces digo, esto está pasando en el territorio europeo. Entonces, es decir, lo que comienza a verse es que por un lado hay promesas de una serie de procesos que no se están cumpliendo, y por el otro también hay una serie de consecuencias no pensadas en principio de también procesos fundamentalmente económicos. Y ya le digo, la consecuencia fundamental de esto es la desigualdad. Bien, por eso es que estos autores comienzan a decir, che, acá tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, es decir, ya no pueden tomarse las decisiones, en el caso de las decisiones en lo social, en base a una intuición o a lo que a un tipo se le ocurre. Acá tiene que haber un acercamiento, y un acercamiento desde el conocimiento a estas cosas que están pasando, y ver un poquitito qué es lo que sí después podemos hacer. Y cómo podemos ir paliando o solucionando esto. Por eso la cuestión de el empezar a ver lo empírico y empezar a trasladar lo que en esos momentos era el paradigma del conocimiento científico, fundamentalmente, digamos, basado ya en esta época, pero no totalmente, sino que esto va a ser después. Ahora estaba más cercano a lo que era la física, pero también con el incipiente desarrollo de la biología, digamos, como, ya les digo, modelo de conocimiento científico a las ciencias sociales. Por eso que ustedes van a ver que tanto Saint-Simon como Comte, e incluso Spencer, que son, digamos, tres de los autores en los que hace hincapié Portantiero, tienen una imagen de la sociedad que podemos catalogar de organicista. Fíjense que los tres, ellos dicen, bueno, acá hay como órganos que, digamos, tiene la sociedad, que, digamos, tienen que funcionar unos, digamos, en relación con los otros, y, digamos, orientados a mantener el todo, digamos, los órganos no tienen una función por sí mismos, sino que la función que tienen es precisamente referida a la totalidad del organismo biológico. Lo mismo piensan con respecto a, digamos, la sociedad. Entonces digo, en este contexto es que aparecen estos autores. Cronológicamente, después de Alexis de Tocqueville, el que, digamos, interrumpe en la escena europea, fundamentalmente en el ámbito parisino y francés, es un señor que se llamó Claude-Henri de Rouvreau, que lo conocemos más como el Conde de Saint-Simon. Ustedes van, sí, más o menos, es decir, estuvieron viendo el artículo de Portantiero, van a ver que acá hay toda una discusión sobre si hay una serie de concepciones que pertenecen a Saint-Simon o que pertenecen a Augusto Comte, que es, digamos, cronológicamente quien lo sigue, con la cuestión de que, para colmo, Augusto Comte fue secretario de Saint-Simon durante 7 años, entonces la cuestión es si le robó conceptos, qué sé yo. Bueno, si uno lee a Saint-Simon, queda claro que en verdad la mayoría de los conceptos e incluso de las concepciones que después va a desarrollar Augusto Comte ya fueron enunciadas y en algunos casos desarrolladas por Henri de Rouvreau, Claude de Rouvreau, que es el conde de Saint-Simon, o directamente Saint-Simon, Claude Saint-Simon. Bien, por lo tanto, vamos a empezar por este autor para ir viendo qué es lo que
Y después, digo, también lo que me interesa charlar un poquitito, vieron que Portantiero dice, bueno, no, la sociología es hija de la crisis, bueno, es esto de lo que estábamos charlando, de estas situaciones en donde comienzan a aparecer una serie de fenómenos y procesos nuevos, como el de urbanización, producción capitalista, la política basada en la soberanía popular, etcétera, etcétera. Digamos, por eso, digamos, todo esto son situaciones de crisis, y dice, dice Portantiero, dice, tiene más una respuesta de tipo conservadora. ¿Por qué? Porque lo que intenta es, entonces, es decir, una de sus preocupaciones es precisamente la del orden. Ahora, sí, es una preocupación de los pensadores de esta época. Bueno, pero ¿por qué? Porque estamos en una época de crisis. ¿Mm? Sin embargo, los desarrollos de la sociología no solo fueron o no solo estuvieron orientados a ver cómo se constituía el orden, sino también cómo, digamos, se seguía adelante con un proceso de modificaciones que podemos llamar evolución, progreso, etcétera, etcétera, pero digo, de modificaciones y por lo tanto también de cómo estas cuestiones de fuertes desigualdades y por lo tanto digo, de volúmenes de población que quedan fuera de los beneficios, comienza también a plantearse. Y digo, esto se ve no solo en el pensamiento de Marx a posteriori, que digamos, vamos a ver si hoy lo empezamos a ver, sino precisamente, y también lo dice Portantiero, en el pensamiento mismo de Saint-Simon, y sobre todo de los discípulos de Saint-Simon. Pero ya está presente esto también en el pensamiento de Saint-Simon. Él dice, bueno, acá hay una cuestión del orden, pero también una cuestión de la evolución, que lleva muchas veces a algunos desarrollos que pueden parecer contradictorios. Si ustedes quieren, bueno, ubiquémonos. Saint-Simon nace en el 1760 y muere en 1825. Fundamentalmente, su desarrollo es en el territorio francés, en París, y sin embargo, obviamente es uno de los autores reconocidos a nivel europeo. En el pensamiento de Saint-Simon no podría, digamos, diferenciar, y esto se los comento para que ordenen un poquitito lo que van a encontrar en Portantiero. Uno podría diferenciar como tres diferentes fases o etapas, podemos decir fases, cualquiera de los dos, ¿no? Una primera que uno podría decir es una ruptura epistemológica que uno podría ubicarla en el pensamiento entre 1815, entre 1805 y 1815. ¿En qué se basa esta ruptura epistemológica? Bueno, como les decía, en un primer rasgo, un primer punto de esto es el abandono del saber especulativo, basado fundamentalmente en una crítica a lo existente y centrado en una concepción del deber ser. Digamos, si bien esto era una característica de los llamados pensadores de la Ilustración. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos estaban convencidos de que el uso de la razón que se había impuesto recientemente, o que recientemente había tomado el centro del pensamiento, digo, piensen ustedes que el pensamiento teológico todavía uno lo puede encontrar hasta, digamos, avanzado el siglo XIX en la lógica de la mayor parte de las poblaciones, que la razón era, digamos, la base sobre la cual no solo señalar los errores, sino también, es decir, construir una imagen de una sociedad, digamos, más justa, más equilibrada, más armoniosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a decir Saint-Simon es, bueno, sí, miren, todo está muy lindo, qué sé yo, pero
esto hay que descartarlo, porque así no podemos conocer lo que está pasando. Y este es el segundo punto. ¿Ah? Es decir, el segundo punto, ¿por qué? Porque lo que él propone es analicemos los hechos. Y ahí sí, a partir de los hechos, veamos qué es lo que se puede hacer. Pero analicemos los hechos. Por eso, él va a hablar de una fisiología social. Vieron que después, es decir, Comte en principio va a hablar de una física social. Bueno, y después, lo que pasa que después ese nombre de física social lo había usado Quetelet para denominar a la estadística, entonces, bueno, Comte en verdad va a proponer un nuevo término que es el de sociología. Pero Saint-Simon propone el de fisiología social. Y fíjense ustedes, ¿por qué propone este tema? Por un lado, por lo que les decía, esta cuestión de tener detrás de él un paradigma biológico al cual equiparaba lo social, y otra cuestión porque él dice, bueno, en verdad lo que tenemos que hacer es como si fuéramos médicos. Los médicos, digamos, actúan sobre los pacientes a partir de un diagnóstico. Y un diagnóstico que se basa en qué? En los síntomas, en qué es lo que le está pasando al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, Saint-Simon dice, bueno, veamos qué es lo que está pasando en las sociedades, veamos qué es lo que está pasando con estas poblaciones. A partir de allí sí podemos entonces armar un diagnóstico. Armar un diagnóstico que también implica de alguna forma tomar en cuenta la cuestión de los procesos, es decir, desde dónde se viene, etcétera, etcétera, como si fuera también una historia clínica, y a partir de allí, digamos, entonces comenzar a proponer lo que serían los remedios a estas cuestiones, es decir, que él no las llama patologías, digamos, pero digamos, después Durkheim sí va a usar este término patología. Pero bueno, en Saint-Simon todavía no está esto. Él dice, bueno, son cuestiones que están pasando y que las tenemos que solucionar. Por eso, digo, se habla de esta ruptura epistemológica. Basado sobre esto, ¿qué es la otra cuestión que va a ver fundamentalmente Saint-Simon? Bueno, que acá hay un nuevo hecho, y que hay un nuevo hecho que no se puede borrar, por lo tanto, él, si bien está preocupado por superar la crisis, y superar la crisis quiere decir llegar a una situación de armonía y por lo tanto a una cuestión de orden, él no está de acuerdo con de Mestre y de Bonal en el sentido de que la recuperación del orden es un retorno a lo que era el orden medieval. Él dice, no, no podemos volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay un hecho nuevo. ¿Cuál es este hecho? La industrialización. ¿No? Y para él, el proceso de industrialización no es solamente algo nuevo, es algo fundamental. Y es algo fundamental ¿por qué? Porque para él, digamos, el progreso, el avance, la cuestión de poder pensar un destino de la humanidad, es decir, cada vez mejor, etcétera, etcétera, tiene que ver con el proceso de industrialización. Él dice, bueno, la industrialización es, digamos, la que genera riqueza y la que genera progreso, ¿no? Por eso, de las propuestas de él es que los industriales se tendrían que unir para poder competir después políticamente en el sentido de alguna forma fijar los parámetros que regulen las relaciones en la nueva sociedad. Y también él está diciendo, bueno, en verdad, acá lo que tenemos que hacer es que, digamos, el ordenamiento social, o de alguna forma la modalidad de organización de la sociedad, se ajuste o se adecue un poco a la cuestión de las demandas del proceso de industrialización. Entonces, es decir, por eso que él no está, digamos, él dice, bueno, es imposible volver atrás, no podemos volver a una economía medieval.
Es decir, mucho más. ¿Por qué? Porque este proceso de revolución industrial, este proceso de industrialización, estaba demostrando que podía generar y podía distribuir, digamos, beneficios en forma mucho más masiva de los que se habían generado en la Edad Media. Y este es un hecho que reconocen, digamos, no solo los autores del siglo XVIII, sino también los autores del siglo XIX. Digo, esto es un hecho que no solo reconoce Saint-Simon, Comte, Spencer, sino también Marx y Durkheim. ¿Mm? Es decir, y Marx, si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, él va a decir en un momento, bueno, la burguesía creó riquezas, creó en el poco tiempo que está, digamos, manejando los hilos, qué sé yo, creó más riqueza que la que se creó durante toda la historia anterior de la humanidad. ¿Mm? Y este es un hecho fuertísimo, fuertísimo, por eso digo que lo ven todos, por eso también, digamos, Saint-Simon lo va a ver, por eso hay una etapa acá, digamos, o hay una fase de su pensamiento que enfatiza esto, y en donde, digamos, para él la cuestión de promover el industrialismo es, digamos, promover el desarrollo de la industria en los términos de lo que podríamos entender como una teoría liberal, etcétera, etcétera, digamos, libertad de comerciar, libertad de contratar, etcétera. Sin embargo, y acá está la otra cuestión, hay una tercera fase que uno puede decir es desde 1818 hasta el momento del fallecimiento de Saint-Simon, que es 1825, en donde él, digamos, ¿qué es lo que empieza a presentar? Y empieza a presentar una cierta crítica a la cuestión del desarrollo capitalista. Y tal es así que, digamos, él va a decir, bueno, acá hay que modificar algunas relaciones y algunas relaciones de base, como es, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. ¿Mm? Dice, bueno, ahí está esta desigualdad, ¿por qué? Porque hay una apropiación precisamente, digamos, desigual de los recursos. Esta apropiación desigual de los recursos es lo que hay que corregir. Por eso que hay, como bien lo dice Portantiero, hay contradicciones en el pensamiento precisamente de Saint-Simon. ¿Por qué? Porque mientras él dice, bueno, hagamos que la industria progrese, porque esta es la cuestión de negocio, por el otro lado dice, bueno, acá hay ciertas cuestiones de este orden que se está instaurando que hay que modificar. Por eso, digamos, este replanteo del derecho a la propiedad privada, de la propiedad privada, de los medios de producción, diría Marx, pero bueno, vamos a reservar ese término para cuando veamos a Marx, es lo que hace que después podamos incluir a Saint-Simon como uno de los llamados socialistas utópicos. Es decir, los socialistas utópicos es un conjunto de pensadores que lo que de alguna forma proponían era una serie de reformas en el orden social, pero basaban la factibilidad de estas reformas en un acto de voluntad precisamente de los sectores económicamente más desarrollados, en este caso de los industriales. También está presente en Saint-Simon esta ley de los 3 estadios, que después vamos a ver un poquitito más en Augusto Comte. Pero fíjense, digamos, cómo en los pensadores de la época está este conjunto de concepciones, esta orientación hacia un conocimiento empíricamente fundamentado, pero también un conocimiento que no solo sea descriptivo, sino que sea analítico y en algún sentido que también sirva propositivamente, es decir, que sirva para decir, bueno, miren, hagamos tales cosas, modifiquemos esto, mantengamos esto tal cual está, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la corriente del pensamiento, y continuando Saint-Simon, aparece este señor que es Augusto Comte. Augusto Comte, muchos dicen, es el padre de la sociología, en verdad es el que le da nombre, que es distinto a ser el padre de la sociología.
le da nombre, porque bueno, pues ya les digo, se enoja él con Quetelet, le dicen que le había robado el nombre, porque él quería llamarlo una física social, etcétera, etcétera, y al final entonces, bueno, yo le voy a poner otro nombre, le voy a poner sociología. ¿Mm? Pero San Simón toma muchas de las ideas que habían sido enunciadas por San Simón. Comte, perdón, toma muchas de las ideas que habían sido, y algunas las enfatiza. Hay quienes dicen que Comte en verdad lo que hace es poner el acento en los aspectos conservadores del pensamiento de San Simón y desactivar aquellos que tenían que ver más con una crítica social o con una cuestión más de socialismo utópico, etcétera, etcétera, que sí lo van a tomar otros discípulos de San Simón, digamos, porque Comte en un determinado momento, porque se pelea, es decir, él no se considera un discípulo, sino bueno, que dice que él dice que estuvo, Comte va a decir que estuvo bajo la influencia de un saltimbanqui perverso, qué sé yo, y eso fue cuando San Simón digamos, lo bancó como secretario privado. Bueno, esto es chumerío conventillo, dejemos la cosa ahí, volvamos a lo teórico y lo académico. Digamos, una donde Comte va a poner énfasis es en esta orientación de ya el conocimiento de lo social hacia la cuestión empírica o fáctica. Ustedes, digamos, yo creo que allá a esta altura pueden asociar tranquilamente el nombre de Augusto Comte a lo que es la corriente del positivismo. La corriente del positivismo en esos años es aquella que más enfatiza o que más va a difundir, a generar y a elaborar una concepción y una imagen de ciencia, digamos, fundamentalmente para las ciencias sociales. Esta imagen de ciencia obviamente no va a surgir de la nada, sino que de alguna forma es consolidar lo que les decía, cuál era la concepción de conocimiento científico en la época. Está basado fundamentalmente en la física, aunque ya comienza a influenciar el desarrollo de la biología. Por eso que Augusto Comte va a decir, bueno, el conocimiento de lo social va a ser un conocimiento positivo. ¿No? ¿Positivo en qué sentido? En que va a ser un conocimiento de los hechos, en que va a ser un conocimiento objetivo de los hechos. Él dice, bueno, nosotros podemos, es decir, tener una apreciación objetiva de los hechos. ¿Qué quiere decir una apreciación objetiva de los hechos? Que solamente miramos y captamos y percibimos lo que sucede, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de prejuicios, ni nada por el estilo. Después, como ustedes saben, esto fue bastante discutido y ya no se habla de una objetividad, sino de una subjetividad o de una intersubjetividad. Pero en esos momentos, digamos, como te dice, el conocimiento científico va a ser un conocimiento objetivo. Y un conocimiento que va a estar basado en, ¿qué? En la observación. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Observamos los hechos, registramos, volvemos a observar, volvemos a registrar, volvemos a observar, volvemos a registrar, y a partir de allí, ¿qué es lo que podemos establecer? Podemos establecer relaciones. Y estas relaciones en el campo de lo social tienen que ser relaciones universales e invariantes, como en el caso de la física. Es decir, dice, bueno, lo que nosotros establecemos como relaciones acá en París, digamos, la podemos universalizar, lo podemos aplicar en cualquier lugar del mundo. Después vamos a ver que también esto lo relativiza, pero bueno, en esos momentos, ¿qué es lo que dice Augusto Comte? Si la sociología quiere ser una ciencia, tiene que llegar a la formulación de leyes universales e invariantes. Y esto a partir precisamente de la observación. Fíjense cómo se enfatiza esta orientación hacia la cuestión más de tipo, digamos, factual, de tipo empírica, etcétera, etcétera, pero como también al mismo tiempo se está diciendo, ojo, esto no solamente es una descripción, sino acá esto es un acercamiento analítico
y un acercamiento, si se quiere, interpretativo. ¿Por qué? Porque no solo observamos los hechos, sino que lo que vamos a hacer es precisamente establecer reglas o establecer leyes de relaciones entre los hechos. ¿Mm? Ahora, Comte dice, bueno, ¿por qué esto es posible? Y él dice, bueno, porque en verdad, digamos, el desarrollo de los seres humanos ha llegado a un momento en el cual predomina un tipo de pensamiento que es este pensamiento que podemos llamar positivo científico. ¿Y por qué, digamos, llega hasta acá? Y esta es la famosa ley de los 3 estadios, que en verdad Comte va a tomar de Saint-Simon, pero que él la va a detallar o la va a ampliar un poquitito más en lo que fue el curso de filosofía positiva, pues él tiene otra que es el no de política positiva. Bueno, ¿qué es lo que él va a decir? Él va a decir que tanto la humanidad o las sociedades es un conjunto, como los individuos en particular, en la evolución del pensamiento pasan por 3 estadios diferentes. Estos 3 estadios son el teológico, el metafísico, él dice teológico ficticio, metafísico o abstracto, y positivo científico. ¿Mm? Y este tipo de pensamiento va a primar para explicar, digamos, los hechos y la realidad que los individuos tienen frente a sí. ¿Mm? Dice, bueno, la primera forma de explicarse los fenómenos y los procesos que los seres humanos tuvieron y que tenemos cada uno de nosotros cuando somos niños, etcétera, etcétera, es la cuestión teológica o ficticia. Es decir, lo explicamos a través de una lógica que puede parecer mágica, etcétera, etcétera, o que bien tiene que ver con la influencia de fuerzas suprahumanas o divinas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la mitología, por ejemplo, grecorromana, que no es la única, está la escandinava, está la irlandesa, está, digamos, la de los pueblos originarios de América Latina, mayas, aztecas, incas, digamos, en todos esos vamos a encontrar mitologías propias o cosmogonías de divinidad. Entonces, esta acción era lo que explicaba la realidad. A ver, para darles un ejemplo, está ahí en la mitología greco-romana, hay un famoso mito que es el mito de Proserpina. Yo se los cuento rápidamente para ver cómo los seres humanos explicaban su realidad en esos momentos. ¿Quién era Proserpina? Proserpina era, digamos, una hija de Zeus o Minerva, o digamos Palas Atenea, según quieran ponerlo el nombre griego latino. Por lo tanto era una hija de dioses, es decir, si era una hija de dioses, era en sí misma una diosa, es decir, era hermosísima, con un carácter espectacular, además, es decir, una voz exquisita, cantaba, bailaba, es decir, animaba las reuniones allá en el Monte Olimpo como ninguna otra, qué sé yo. Bueno, entonces, es decir, estaban todos muy contentos. Pero había un señor que también estaba muy contento, pero que le había echado el ojo, que era Vulcano. Vulcano, por otro lado, era el esposo de Venus o Afrodita, bueno, pero eso no importa, es decir, porque los dioses eran muy permitidos. Tanto le gustaba Proserpina a Vulcano que la rapta. Vulcano, saben, era el dios de los subterráneos, el que estaba debajo de la tierra, el que hacía explotar los volcanes, bueno, todas estas cosas. Se la rapta Proserpina. Y ahí comienza la discusión entre Zeus o Júpiter y Vulcano, ¿no? Y además Minerva que dice, tráeme a la nena, qué sé yo, bueno, empatan. Vulcano dice que no, qué sé yo. Proserpina, por otro lado, parece que no la estaba pasando muy mal allá abajo, qué sé yo. Bueno, es decir, hay una serie de conflictos en el Olimpo hasta que obviamente había que llegar a algún arreglo, y se llega a un arreglo. ¿Cuál es ese arreglo? Que Proserpina va a pasar 6 meses en el Olimpo y va a pasar 6 meses con Vulcano
allá, digamos, debajo de la tierra, bueno, por ahí más o menos una cosa así. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque los griegos y los romanos se explicaban la sucesión de las estaciones a partir de esto. Cuando comenzaba la primavera era que Proserpina había vuelto al Olimpo. Entonces, primavera y verano, que eran, digamos, los meses de mayor luz diurna, en donde el clima era más amable, en donde la gente más salía y se podía recorrer, qué sé yo, eran los meses que Proserpina estaba en el Olimpo. Entonces estaban todos contentos, había jarana, fiesta, Proserpina cantaba, bailaba y todo lo demás. Cuando Proserpina volvía con Vulcano, es decir, empezaba el otoño y después el invierno, hasta que nuevamente la cuestión de la primavera. Fíjense entonces cómo los pueblos se explicaban algo, si se quiere, digamos, tan natural como es la sucesión de las estaciones, a partir precisamente de un pensamiento de tipo teológico, o en este caso mitológico. Bien, lo que dice entonces, pero lo que va a decir también Comte es que en este estadio lo que reinaba era una cuestión de orden, es decir, la sociedad estaba ordenada, si bien en forma un poco autoritaria y todo lo demás, pero bueno, esto estaba de alguna forma, acá había un orden primitivo, etcétera, etcétera. Dice, después de esto viene el estadio metafísico. El estadio metafísico, los seres humanos empiezan a explicarse su realidad a partir de una serie de entidades abstractas o entelequias, como las llamamos, qué sé yo, la razón, las fuerzas de la naturaleza, el estado de naturaleza, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué es lo que empieza también? A resquebrajarse ese orden. Sin embargo, hay un avance en la cuestión de la racionalidad. Ya no son cuestiones mágicas, esto tiene que ver con algo que puede ser, digamos, que puede existir, que es una fuerza, pero ya no es una fuerza de la divinidad, sino son cuestiones de las naturalezas, bueno, etcétera, etcétera. Lo que dice Augusto Comte, dice, bueno, en esta etapa es más una etapa disruptiva, es una etapa que, digamos, el estadio teológico tiene como función desarmar, perdón, el estadio metafísico tiene como función desarmar al estadio teológico, hacerlo entrar en crisis. Por eso que el estadio metafísico va a ser un estadio de progreso, pero también de desorden o de conflicto. Y él va a decir, bueno, después de esto viene, digamos, el estadio positivo o científico. Acá ya se terminan las especulaciones, ya no hay entelequias ni nada por el estilo, hay un conocimiento de la realidad natural y de la realidad social, que es un conocimiento científico, asentado en hechos, que puede elaborar leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y en este estadio positivo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, se acota o se reduce el conflicto y por lo tanto se constituye un nuevo orden social. Fíjense que la preocupación en Comte sí va a estar en cómo se recupera ese orden. La cuestión es que para Comte el orden en el estadio positivo va a estar científicamente fundamentado. Por eso que su imagen del orden social, de alguna forma, es una imagen, digamos, por un lado autoritaria y por el otro elitista. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, digamos, Comte también va a tomar de Saint-Simon esta idea de que es la industrialización o el proceso de industrialización la que lleva al progreso de la humanidad. Por lo tanto, él va a decir, bueno, acá hay dos sectores que de alguna forma tienen que ubicarse en la cúspide de la pirámide social, que son, por un lado, los industriales. Cuando él dice industriales, no solo está diciendo a los propietarios de los medios de producción, sino que él también dice, bueno, los industriales son los productores, él está incluyendo también a una especie de élite obrera, que son aquellos, digamos, obreros que son, digamos, más creativos, que pueden innovar en los procedimientos, que pueden innovar en los mecanismos, bueno, en la tecnología, etcétera, etcétera. Dice, bueno,
Estos son los que tienen que tener el poder. Y otros, ¿quiénes son? Los sabios. Dice, bueno, ¿quiénes son los sabios? Aquellos que van a analizar la realidad, van a descubrir cuáles son las leyes y de ahí en más las van a aplicar. Fíjense que para Comte hay muy poco espacio para lo que hoy podemos llamar libertad de expresión, debate político, etcétera, etcétera, etcétera. Para él, el debate político es un debate puramente administrativo. ¿Por qué? Porque los grandes procesos de la sociedad van a responder a lo que son el conocimiento científico y lo que son el establecimiento de estas leyes, de relaciones entre fenómenos, procesos, etcétera, etcétera. Por eso que él va a decir, bueno, hay dos ramas de la sociología, que es la estática social, que es aquella que va a centrar su mirada en los elementos que dan estabilidad y continuidad a las sociedades, y la dinámica social, que es aquella que va a dar o que va a sentar su mirada en los procesos de cambio, modificación, transformación, etcétera, etcétera. Ahora, estamos hablando entonces, él dice, bueno, aparece un nuevo conocimiento que tiene que hacerse cargo de todo esto, que es la sociología. Y algunos dicen, no, la sociología se ubica en la cúspide de la pirámide porque, digamos, esto está acompañado en Comte con todo también una concepción de cómo es el progreso de las ciencias. Y él dice que las ciencias van apareciendo desde aquellas más abstractas y generales hasta aquellas más particulares y complejas. Él dice, las dos primeras ciencias que aparecen es las matemáticas y la astrología. Después viene la física, la química y la física y la química, y después viene la biología, y por último aparece la sociología. Pero la sociología no es la ciencia que está en la cúspide, es la última que aparece. Y lo que pasa es que supone el conocimiento de las anteriores. Pero, digo, no es la ciencia rectora, es, si quieren, bueno, el último producto de un desarrollo intelectual de las ciencias, del pensamiento y de la inteligencia de la humanidad. Y por lo tanto, digamos, la sociología pasa a ser una ciencia de la sociedad en su conjunto, si bien Comte la diferencia de la economía, etcétera, etcétera, pero de alguna forma para él la sociología es una ciencia global. Insisto en esto, el orden, digamos, comtiano va a ser un orden elitista. ¿Por qué? Porque va a ser de aquellos que tienen el conocimiento o que manejan las cuestiones del desarrollo económico. Y por eso que, si bien, digamos, él va a hablar de orden y progreso, pero el progreso siempre va a estar supeditado al orden. Este pensamiento tuvo una serie de influencias, es decir, él va a decir que los que se van a ubicar en las posiciones jerárquicas del dominio de la sociedad van a ser, como les decía, los industriales y los sabios, que van a reemplazar a los guerreros y a los sacerdotes, ¿no? como formas sobre todo, digamos, el conocimiento científico como forma de suplir a la religión, en tanto no solo creador de vínculos entre los individuos, sino también como la encargada de dar una explicación de qué es lo que pasa en las sociedades, qué es lo que nos pasa como seres humanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, son estas dos cosas entonces, insisto, en las que llevan a un planteamiento de una sociedad con un sistema político, digamos, eminentemente elitista. ¿Por qué? Porque ya les digo, el dominio va a ser un dominio científico. ¿Sí? Por lo tanto, son leyes que se aplican, tales como en la biología, en la física, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí Augusto Comte. Me supe explicar, voy hablando muy rápido, necesitan más espacio para preguntas, ¿cómo andan?
Bárbaro, Nadine. Bueno, Oriana. Mm, Buenísimo, gracias, Carolina. Cualquier cosa me interrumpen por chat, abren los micrófonos, hacen, digamos, no se queden con preguntas o con dudas. Bien, el otro autor que menciona Portantiero y que vamos a ver es precisamente Herbert Spencer. Ya, digamos, si bien Saint-Simon y Comte desarrollan su pensamiento en Francia, fundamentalmente en París, Herbert Spencer no va a llevar, digamos su actividad y su accionar se va a centrar fundamentalmente en el Reino Unido. Herbert Spencer nace en 1820, fallece en 1903. Y hay digamos, en el desarrollo de Spencer, bueno, Portantiero dice Spencer es, digamos, un individualista a ultranza, critica la cuestión del Estado, su pensamiento representa la evolución y digamos, los intereses de la posición dominante del Reino Unido, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas sí, pero veamos un poquitito más allá, digamos, o demos algún tipo de precisión a esto. En el pensamiento de Herbert Spencer, uno podría decir o podría señalar que hay como dos ideas centrales. Una es la supervivencia de los más dotados, que de alguna forma la va digamos, mencionar antes que Darwin, aunque después Darwin va a trabajar esta concepción, digamos, con mucha más rigurosidad y sobre todo, digamos, y no con las consecuencias políticas que le da Spencer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para Spencer, digamos, esta cuestión de los más dotados y esta supervivencia de los más dotados implica precisamente que estos más dotados sean los que tengan las funciones de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero bueno, acá hay una idea de que no todo el mundo sobrevive, hay que tener determinadas capacidades, si ustedes quieren, o saberes o condiciones para precisamente sobrevivir. Es decir, sobrevivir quiere decir adaptarse a los cambios, etcétera, etcétera. Y la otra es que, digamos, acá hay una preeminencia de la libertad personal sobre cualquier otro punto de consideración. ¿No? Digamos, esta libertad personal para Spencer no tiene que estar limitada por nada ni por nadie. Después vamos a ver si reconoce cuál es ese límite, el límite de las, digamos, mientras esta libertad no interfiera con las libertades de otros individuos. Pero en principio, digamos, hay como un reino de la preeminencia de la voluntad personal. Y hay después una serie de principios que uno los puede ver en el libro de él, que es la Social Statics, es decir, o estática social, etcétera, etcétera, como ustedes quieran traducirlo, pero bueno, que es uno de los primeros libros. Sí, a ver, Spencer va a escribir sobre biología, física, psicología, sociología, economía, es decir, si bien no le van a reconocer, digamos, una igual autoridad en cada una de estas cuestiones, él, digamos, va a incursionar en cada una de ellas. Digamos, en algunos lados le van a pegar bastante, es decir, le van a decir que es un bruto, qué sé yo, pero bueno, él escribe sobre todo un poco. Una de las cuestiones que va a escribir es sobre, digamos, incluso tiene 3 o 4 textos sobre sociología. Y en el Social Static podemos encontrar algunos puntos principales de su pensamiento. Uno de los puntos principales, como les decía, es que todo hombre tiene la libertad para hacer lo que desea, siempre y cuando no interfiera, digamos, o no infrinja la igual libertad de cualquiera de los otros individuos. ¿Mm?
Este predominio de la libertad implica también que las funciones del Estado, que el Estado, digamos, tiene que intervenir lo mínimo posible. De hecho, otro de los textos de él es Man versus State, es el hombre contra el Estado, en donde, ¿qué es lo que él dice? Él dice, bueno, que las funciones del Estado tienen que reducirse a deberes políticos domésticos, es decir, un poquitito, qué sé yo, arreglar las calles, dotarnos de agua y luz, y bueno, qué sé yo, de estas cosas, un poquitito de salud pública, esas cosas, pero digamos, esos son lo que él entiende por los deberes políticos domésticos, y fundamentalmente la función del Estado va a estar en defendernos de la agresión de otros estados, es decir, una cuestión más tipo, si se quiere, militar, o de cuestión de defensa del territorio y defensa de las relaciones y de las formas de vida de cada sociedad. Y el tercer punto va a ser, digamos, que el rasgo fundamental es la adaptabilidad de los individuos a los cambios. Herbert Spencer, en este sentido, si bien va a tener una visión conservadora, pero comparte esta mirada con Saint-Simon y con Augusto Comte, en el sentido de que acá, digamos, la aparición de la industria, la consolidación de un modo de producción capitalista, es algo que nos lleva a una cuestión de cambios que no se pueden revertir y a los cuales nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, digo, para su imagen de la sociedad va a estar construida precisamente sobre estos tres puntos centrales de su pensamiento. En Portantiero hay otros dos autores, que son Tennis y Simmel, que yo no los voy a trabajar ahora, porque me parece más adecuado trabajarlos cuando veamos Weber. Pero, digo, no, con esto quiero decir, no se preocupen porque no los trabajamos ahora. No quiere decir que no los vamos a trabajar, sino que prefiero trabajarlos en relación a la elaboración y la asociación o lo que resulta como pensamiento precursor, el de estos autores, con respecto a la elaboración conceptual weberiana. Bien, hasta aquí la cuestión de Portantiero. ¿Hay preguntas? ¿Quieren que retome algo? ¿Lo damos por cerrado? ¿Seguimos? No sé, díganme. Bárbaro, Nadina. Bárbaro, Carolina. Bien, entonces, sí, hasta acá estamos claros. Vamos ahora a, no digo terminar, pero sí vamos a empezar con uno de los autores ya de los clásicos en sociología, que es precisamente Carlos Marx, o Karl Marx, o Carlitos Marx, como ustedes prefieren. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de clásicos en la sociología? Clásicos hay en todas las disciplinas científicas, en sociología también, como los hay en economía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué les vamos a hablar de clásicos? Porque tanto Marx, y los nombro cronológicamente, como Durkheim, como Weber, fueron autores que, por un lado, instauraron una pregunta que hasta el día de hoy seguimos, digamos, tratando de responder, o a la cual seguimos dándoles respuestas, y esto digo desde lo que puede ser el punto de vista teórico, pero también elaboraron e instauraron
una forma de conocer, o si ustedes quieren, un método específico para el análisis de los fenómenos y de los procesos sociales. Estas son, digamos, dos ejes que se dan en precisamente las elaboraciones teóricas conceptuales y metodológicas de los clásicos. Por eso hablamos de clásicos. ¿Mm? Y por eso, digamos, Karl Marx es uno de los autores que tenemos por clásicos. La otra cuestión que me parece que hay que decir es que también hay mucha elaboración prejuiciosa con respecto a Marx, y que esto se modifica fundamentalmente con respecto a Durkheim y a Weber, y que por ahí, es decir, hace que los acercamientos a Marx no sean todo lo fructífero que podrían llegar a ser. ¿Por qué? Porque, digo, uno tiende mucho más desde la cuestión de prejuicios a discutirle ciertas cosas a Marx, en vez de rescatar lo que son algunas conceptualizaciones que hasta el día de hoy dan sus frutos en el análisis de los fenómenos y los procesos sociales. Y digo, no solo sociales, sino sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. La otra cuestión que me parece que también hay que decir en esto es que estas cuestiones pueden pasar, ¿por qué? Porque en la concepción de Marx están presentes estas tres orientaciones que yo les había comentado, que tienen que ver con el acercamiento a los fenómenos y los procesos sociales. Es decir, en Marx hay una filosofía social. De hecho, digamos, él elabora su propia utopía, que es, digamos, la de la sociedad comunista, por lo tanto, a partir de allí hay también toda una cuestión de crítica. Hay, y muy evidente, una cuestión de política social, es decir, ¿por qué? Digamos, porque, perdón, de política social, de crítica social, ¿ah? Es decir, en el sentido de que Marx va a señalar en varios de sus textos los que son los puntos flacos del capitalismo, pero al mismo tiempo también va a poner de manifiesto lo que son los procesos de dominación, y por lo tanto, digo, a partir de allí su pensamiento va a intentar llevarnos a la acción, o llevar a las poblaciones de esos momentos a la acción, en el sentido de cambiar un sistema, y también hay un claro acercamiento o un claro pensamiento que tiene que ver con ciencia social. Es decir, observación, análisis de hechos, vuelta a lo fáctico para comprobar o, digamos, poner a prueba hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esta parte lo que vamos a intentar desbrozar de todo el pensamiento de Marx. Lo que también me parece que hay que decir es que Marx fue un autor muy prolífico. La obra de Marx es una obra voluminosa. Como en toda obra voluminosa, obviamente hay contradicciones en algunas de sus elaboraciones, etcétera, etcétera. Y esto, digo, también teniendo en cuenta que esta obra, como les digo, es extensa y todo lo demás, pero es extensa también teniendo en cuenta esta amalgama entre lo que es la filosofía social, la crítica social y la ciencia social. Entonces, digo, lo que vamos a intentar hacer en el acercamiento precisamente a Marx es centrar la mirada en aquellos aspectos que tienen que ver con la ciencia social. Bien, como les comentaba, digamos, la obra de Marx es una obra muy extensa, muy voluminosa, que avanza en campos como la economía política, la ciencia política, la historia, la filosofía, la sociología, etcétera, etcétera, incluso la antropología, digamos. Entonces es verdaderamente, digamos, no es simple entrarle a
una elaboración teórica conceptual de ese calibre. Yo voy a empezar por uno de los conceptos que creo que más nos permite establecer asociaciones con otros y también más nos permite seguir un hilo conductor en el pensamiento científico de Marx. Y un poco acá, tomando distancia o separándome de lo que ustedes van a leer en el artículo de Bottomore, Bottomore dice que el concepto central en Marx es el de trabajo. Yo reconozco la autoridad que tiene Bottomore con respecto a eso, pero desde mi perspectiva, el concepto central en Marx es el concepto de relación social. Es a partir de allí de donde podemos empezar a construir, a reordenar el pensamiento científico de Marx y darle una coherencia en nuestra presentación. Y esto quiero decir, el pensamiento de Marx está expresado por él mismo en forma muy coherente. No necesitamos nosotros agregarle coherencia. Sí, en el sentido de exponerlo, si se quiere, o de exponerlo desde una perspectiva didáctica, etcétera, etcétera. Y acá hay una cuestión, digamos, ¿qué son para Marx las relaciones sociales? Las relaciones sociales para Marx son como moldes, modelos, en las cuales los individuos entramos. Quiere decir que las relaciones sociales, encuentro como un concepto o el de relación social. A ver, Nadina, no va a haber una pregunta de cuál es el concepto central en Marx. Digo, no es algo que ustedes van a tener que decidir en una evaluación parcial ni nada por el estilo. Eso después véanlo ustedes, es decir, y esto es algo que, digamos, ya les digo, va a ser una decisión personal de ustedes. Después que lean a Bottomore y después, bueno, de que escuchen y tomen esto como o hagan apuntes sobre lo que yo voy a decirles. Tampoco es mi intención una cuestión de polemizar, sino de, ya te digo, ordenar una exposición que tiene un carácter más didáctico que de confrontación o de discusión sobre la interpretación de la obra de Marx. Yo, ¿por qué? Ahora, digamos, les voy a comentar el por qué para mí es el concepto y no el de trabajo. Y lo primero que les decía es, bárbaro, es que, digamos, para las relaciones son esto, es decir, es algo que está por fuera de nosotros, en los cuales nosotros entramos. Después van a ver que esta cuestión de externalidad, esta cuestión de objetividad, también va a estar presente en la concepción de Durkheim de hecho social, y también va a estar presente en la concepción de Weber de acción social. Como que hay una serie de patrones, de reglas, o patrones de conducta, de reglas, que nos regulan las relaciones y que nos hacen entrar en determinada modalidad de relaciones sociales. Por lo tanto, digo, y esto, además, ¿por qué? Porque para Marx la sociedad no es un conjunto de individuos, ni es un conjunto de fenómenos, ni nada por el estilo, sino que es un conjunto de relaciones sociales. Por eso esta cuestión también, digamos, del dinamismo de los órdenes sociales, de las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Ahora bien, relaciones sociales hay, digamos, no digo infinitas, pero sí muchas, variadas, etcétera, etcétera. La cuestión entonces es por dónde, digamos, cuáles son las que vamos a contemplar en forma relevante, en forma significativa. Es decir, la pregunta es, digamos, precisamente cuáles son las relaciones sociales sobre las cuales comenzar un análisis de los fenómenos y de los procesos sociales. Y en este sentido, Marx, y acá, digamos, vale la pena también retomar la aclaración que hace Bottomore
llamada a pie de página, que cuando decimos Marx, también muchas veces, en verdad, tendríamos que decir Marx y Engels. ¿Mm? Porque Engels fue, digamos, un amigo y un colaborador de Marx, y de hecho también durante los últimos años, es decir, fue quien le proveyó a Marx el sustento económico para, es decir, eh, porque Engels decía, bueno, Marx es un tipo, tiene una cabecita muy especial, entonces que se deje de embromar en tener que laburar, qué sé yo, para subsistir, es decir, le pasaba una pensión. Engels venía de una familia de industriales, por lo tanto le pasaba una pensión para que Marx pudiera dedicarse fundamentalmente a investigar y elaborar y escribir, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, Ahora, lo que también es cierto es que el núcleo central de la concepción materialista de la historia, o de la concepción marxista, corresponde a intuiciones, a creaciones, a elaboraciones del propio Marx. Volvemos entonces a las cuestiones de las relaciones sociales. Marx dice, bueno, ¿cuáles son entonces, cuáles son aquellas que constituyen el centro de estas relaciones sociales? Dice, bueno, son aquellas que están, digamos, insertas en el proceso de apropiación y transformación de la naturaleza. Marx, ¿qué es lo que dice? Que este proceso de apropiación y transformación de la naturaleza, los seres humanos no lo llevan adelante en forma individual, sino que lo llevan adelante en forma conjunta, en forma comunitaria. Y es precisamente esta acción comunitaria sobre la naturaleza lo que va a garantizar la supervivencia de los individuos. Esto tiene que ver con toda una serie de estudios que, digamos, Marx va a hacer con respecto a las comunidades primitivas, bueno, pero él va a decir, lo central, las relaciones sociales, digamos, centrales son estas, las que están referidas al proceso de apropiación y transformación de la naturaleza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de apropiación y transformación de la naturaleza? Bueno, ¿qué quiere decir apropiación de la naturaleza? Y bueno, a ver, el recolectar una mandarina y comérsela. Digamos, bueno, esto es apropiación de la naturaleza. ¿Qué es transformación de la naturaleza? Digamos, sembrar una semillita de trigo, cosecharla, molerla, hacer harina y hacer pan. Ahí transformamos la naturaleza. Ahora, si nosotros traducimos esto en términos más contemporáneos, al hablar del proceso de apropiación y transformación de la naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Del proceso de producción. Por eso que Marx dice, bueno, las relaciones sociales centrales son las relaciones sociales que están, digamos, o que se desarrollan en el proceso de producción de los seres humanos. Claro, son las relaciones de producción, Nadina. Ahí es donde apunta Marx. Por eso que después vamos a ver, digamos, como bien señala Bottomor, dice, bueno, la visión de Marx es una visión materialista de la historia, porque él dice, bueno, la historia, eso después tiene la polémica es con Hegel. Hegel decía, bueno, la historia de la humanidad es la historia de las ideas de la humanidad. Marx dice, no, la historia de la humanidad es, digamos, la historia de lo que los seres humanos hicieron, y después lo que pensaron. Sí, Nadina, ¿qué querías decir? Yo, profe, tenía, viste, una consulta con la guía y para irme orientando. Cuando él habla de relaciones de producción, también habla de la producción social, o sea que esto se da en contexto de producción social. ¿Sería esto de lo que estamos hablando de cuando transformamos la naturaleza, que estabas mencionando hace un rato? Sí, sí, por un lado es esto, que él dice, bueno, el proceso de apropiación y de transformación de la naturaleza no es algo que los individuos hagan por sí mismos. Es decir, la garantía de la supervivencia de la especie es una garantía comunitaria. Pero cuando él habla de producción social, también Nadina va a hacer referencia, y esto es buenísimo que lo preguntaste, a otra serie de aspectos. Él cuando va a hablar de producción social, y sobre todo, digamos, cuando va a elaborar
teoría del valor y la cuestión del plusvalor, él va a decir, en verdad, digamos, los seres humanos, es decir, tienen diferentes, si se quiere, ritmos de producción. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un proceso de producción económica, lo que hay es si se quiere, un ritmo social de producción. Es decir, la cantidad de lo que podemos producir tiene que ver con un promedio, si se quiere, de los ritmos de los diferentes individuos. Por eso esto también es social. Y también él va a decir que esto es producción social, ¿por qué? Porque en ese proceso de producción se incorporan o está asociado a un conjunto de conocimientos que tienen que ver, digamos, o que giran socialmente y que también, digamos, para él la creación intelectual o la generación de inventos o de innovaciones en el campo de la producción es también un proceso social. ¿Por qué? Porque, es decir, lo mismo que es decir, no investigamos solos, por más que seamos el único individuo que investiga un tema, ¿por qué nunca investigamos solos? Bueno, porque hay toda una serie de conocimientos atrás que hemos incorporado, que lo han elaborado otras personas. Entonces, por eso él dice, bueno, la cuestión de la producción es social por esto, porque las innovaciones tienen origen social, y va a ser social también porque este ritmo de producción va a tener que ver también con cuáles son las capacidades o los saberes comunes o que en término medio tienen los trabajadores que actúan en determinada rama de la producción. Por todo esto, él va a decir que acá, digamos que la producción es siempre una producción de tipo social, ¿no? Hay una serie de aspectos que están asociados a este término de producción social. Por eso él habla, y las relaciones sociales de producción tienen que ver, digamos, especialmente con eso. Bien, centrado cuál es el corazón de las relaciones sociales, buenísimo, gracias Marina, hay otra cuestión que Marx va a señalar, que este proceso de producción no siempre, o este proceso de apropiación y de transformación de la naturaleza, no siempre se llevó a cabo de la misma manera, del mismo modo. Él dice, acá hay todo una evolución o una historia en donde los seres humanos han ido modificando la forma las formas de producir y también su relación con la naturaleza. Dice, desde los primeros pasos en donde los seres humanos eran muy dependientes de la naturaleza, hasta, piensen que él, digamos, escribe en el siglo XIX, Marx muere en 1883, digamos, hasta la actualidad, en donde los seres humanos cada vez consiguen, digamos, llevar adelante su existencia con mayores grados de autonomía con respecto a la naturaleza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si en las comunidades primitivas, para, es decir, asegurar el alimento había que ir y salir a cazar o a pescar, qué sé yo, y si no había animales ni había peces, generalmente se comía poco. Hoy, dice Marx, bueno, no, es decir, hoy tenemos, qué sé yo, la carne que vamos a la carnicería, el coso, es decir, esto... sí en la vida en comunidad, es decir, en las comunidades primitivas y hasta en la Edad Media, cuando se ponía el sol, se iban todos a dormir porque no se podía hacer otra cosa, es decir, hoy, en la época de Marx, era totalmente distinto, hay energía eléctrica, entonces, a esto está diciendo Marx, ¿no? Es este proceso de producción el que hace que entonces los seres humanos puedan ir consiguiendo mayores grados de autonomía con respecto a la naturaleza. Por lo tanto, el proceso de producción no siempre fue el mismo. Esta cuestión de que no es el mismo, Marx lo va a reflejar en un concepto que son los modos de producción. Marx va a diferenciar en verdad, digamos, 4 modos de producción para Occidente y otro que él va a decir va a ser propio de
oriente. Sí, va a diferenciar 4 y va a pronosticar un quinto para occidente, y para después todo el mundo. Va a decir, ¿cuáles son los modos de producción? Va a decir, bueno, es la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, y él dice, bueno, y después va a venir la sociedad comunista o la sociedad socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos modos de producción, que van, digamos, ¿por qué se van a distinguir? Por una forma de precisamente apropiarse de la naturaleza y también una forma de organización social. Y aquí hay una cuestión que ya desde el principio vamos a señalar. Para Marx, las relaciones sociales, sobre todo las relaciones sociales de producción, no solo tienen que ver con cómo los seres humanos trabajan, sino que también tiene que ver cómo los seres humanos conviven en sociedad. Por lo tanto, digamos, las relaciones sociales de producción van a estar también asociadas a formas de organizar la sociedad. Hay y acá digo, cuando yo les decía que también Marx hace aportes a la antropología, ¿por qué? Porque fíjense, la concepción de Marx de los seres humanos no es una concepción que uno podría decir está más ligada a una cuestión de naturaleza. Para Marx, los seres humanos se hacen y se continúan haciendo y se rehacen en las relaciones que establecen con los otros seres humanos y con la naturaleza. Es lo que años después un filósofo francés, que fue Sartre, va a captar bajo el concepto de Mitsein. Mitsein quiere decir ser con. Entonces Marx dice, bueno, los seres humanos son con. ¿Con quién? Con los otros y con la naturaleza. Por lo tanto, en lo que está diciendo acá no hay una concepción de los seres humanos de tipo una naturaleza fija, inmutable, etcétera, etcétera. Los seres humanos se constituyen en estos procesos relacionales. Y esto, fíjense que, digamos, marca toda una línea desde una perspectiva también científica, etcétera, etcétera. Bien, ahora, como les decía, es decir, Marx dice, bueno, la forma de producir va a ir modificándose. Él toma esto y en su relación con las modalidades sociales va a hablar de modos de producción. Ahora, después vamos a, si quieren, detallar. Y el otro modo de producción que él va a diferenciar es el asiático, la característica del modo asiático de producción es que la mayoría de las fuerzas de producción va a estar en manos del Estado. Por eso son lo toma de los grandes sultanatos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las características de cada uno de estos modos de producción? En la comunidad primitiva, Marx dice, bueno, ahí las fuerzas de producción y los medios de producción tienen un carácter comunitario. No hay propiedad privada, los seres humanos trabajan en conjunto y distribuyen también en conjunto los productos o los bienes que surgen a partir de esto. Obviamente son comunidades fundamentalmente, digamos, rurales, y por lo tanto la producción es una producción agrícola, ganadera en algún sentido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá comienzan a haber una serie de enfrentamientos, etcétera, etcétera, y cambian las relaciones de producción. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, una cuestión que es la esclavitud. Entonces, Marx dice, en el modo de producción esclavista, no solo los medios de producción, no solo los recursos, sino, digamos, los trabajadores van a ser, digamos, propiedad de un amo. Esto, digamos, por eso, esta cuestión de modo de producción esclavista. Después se le va a decir, bueno, viene la sociedad o el modo de producción feudal, en donde ya digamos, la característica central no es que
un amo va, digamos, va a tener bajo su propiedad a otros seres humanos en calidad de esclavos, sino que va a haber una relación entre el señor feudal y el siervo de la gleba, en la cual el siervo de la gleba o el trabajador, dice Marx, va a ser un atributo de la tierra. No va a ser un esclavo, pero va a ser alguien que está fijado, está asociado a una determinada parcela, a un determinado espacio geográfico, a un determinado espacio de producción. Esto después va a variar y va a ir hacia la sociedad capitalista. La sociedad capitalista, ¿cuál es el rasgo fundamental? Que la relación, digamos, de producción ya no va a ser, digamos, en base a un individuo que va a ser un atributo de la tierra, sino que esta relación entre trabajadores y sus patrones va a ser una relación de tipo salarial. Esto quiere decir, acá va a ser esta cuestión, lo define esta relación, la define el salario. Y dice después, bueno, en la modo de producción comunista, los medios de producción, los recursos de producción, o las fuerzas de producción, van a volver a ser de carácter comunitario, aunque este carácter comunitario va a ser diferente del de la comunidad primitiva. Ahora uno dice, bueno, buenísimo, sí, pasa de uno a otro, qué sé yo. Y la cuestión es, ¿cómo pasa de uno a otro? ¿A partir de qué? ¿No? Y acá, respondiendo a esta pregunta, es que Marx va a formular lo que se llama, digamos, la contradicción principal, o hay otros que dicen es la primera ley histórica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esta contradicción principal? O esta primera ley histórica. Y Marx dice, bueno, acá, digamos, va a haber un momento en que el desarrollo de las fuerzas de producción va a entrar en contradicción con las relaciones sociales de producción y las va a presionar para modificarlas. Esto está en el texto de Bottomore. Presten atención porque Bottomore lo dice muy al pasar, pero yo por eso quise empezar por acá. ¿Por qué? Porque este es un punto central en la concepción de Marx. A ver, ¿qué son las fuerzas productivas para Marx? Bueno, las fuerzas productivas son, digamos, todo aquello que obviamente tiene que ver con la producción. Es decir, por un lado, la cuestión de las materias primas disponibles. Por el otro, la cuestión de los medios de transporte o no que existen para llevarlas. Por el otro lado, las fuentes de energía que se pueden usar en el proceso de producción. Por el otro lado, el desarrollo tecnológico o las diferentes, digamos, modalidades maquinarias que se pueden aplicar en el proceso de producción. Todo esto son, digamos, fuerzas de producción. ¿Qué es lo que dice Marx? Estas fuerzas de producción en algún momento van a estar en una relación de armonía con las relaciones de producción y en el otro momento van a entrar en contradicción. Después vamos a ver la cuestión de la contradicción. Momentáneamente tomémoslo como una cuestión, digamos, que pueden ustedes traducir como conflicto, pero que no sería exactamente eso. ¿Con qué va a entrar en contradicción? Con las relaciones sociales de producción. Y va a presionar para modificarlo. Por eso él dice, bueno, él va a estudiar esto fundamentalmente en el pasaje del feudalismo al capitalismo, y va a decir, bueno, acá empezaron a haber una serie de modificaciones que, ¿qué es lo que llevaron? A que el individuo fijado en la tierra, fíjense que él decía, el siervo de la gleba es un atributo de la tierra, comenzara a resultar ineficiente para llevar adelante este proceso de producción. Y entonces se modificaron estas relaciones de producción. Con un agregado que él va a decir, bueno, que después lo vamos a ver, yo se los menciono, después lo voy a retomar. Él dice, en el capitalismo es el único modo de producción en el cual la obligación a vender la fuerza de trabajo o a trabajar responde a fundamentos típicamente o específicamente económicos y no extraeconómicos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en todos los demás sí había un elemento extraeconómico que llevaba a la obligatoriedad de poner en juego lo que se llama la fuerza de trabajo, que si ustedes leyeron el artículo de Bottomore, igual ahora después vamos a ver qué significa esto.
¿Mm? Y si uno toma, digamos, la cuestión de la Edad Media, obviamente que acá hay un fuerte elemento extraeconómico. ¿Cuál es? La cuestión del dominio del señor feudal. ¿Mm? A ver, aclarémoslo, el señor feudal no es el propietario de la tierra. El señor feudal tenía la tierra en tenencia. Digamos, lo que quiero decir, no todos los señores feudales eran propietarios de su tierra. Generalmente estaban, digamos, lo tenían en tenencia y esas tierras pertenecían a un señor de mayor rango, en última instancia el rey. ¿Mm? Ahora, el señor feudal las tenía en tenencia, esto quiere decir, las podía dar en herencia, las podía tener de por vida él y su generación. ¿Cómo las ponía a producir? Obviamente el señor feudal no iba a trabajar. En la Edad Media había 3 estamentos. Estaban los bellatores, que eran los señores feudales, que bellatores no es que eran bonitos, sino que se dedicaban a la guerra, viene de Bellium. Esa función era precisamente de la aristocracia, de la nobleza, que hasta el siglo XI, siglo XII es una nobleza rural, es una nobleza de espada. Después estaban los oradores, que eran obviamente el otro sector, que eran, digamos, los clérigos, que también en los clérigos hay toda una jerarquía, no era lo mismo un cardenal o un obispo que un, digamos, sacerdote que estaba en una iglesita en el medio de una localidad medieval, ni nada por el estilo. Y después estaban los laboratorios, ¿no? Que eran los únicos que laburaban. Los otros 2 vivían de esto. Ahora, el laboratorio, ¿cuál era la forma que tomaba? La forma que tomaba era de siervo de la gleba. La gleba, que era una porción del territorio que el señor, digamos, le daba para que éste la explotase. En el feudo había una división entre lo que era la heredad del señor, que eran, digamos, las tierras que generalmente estaban cerca del castillo, que tenían que ser trabajadas por los siervos de la gleba, es decir, eran las tierras que primero se araban, que primero se cosechaban, eran los animales que, en el caso de las vacas, primero se ordeñaban, en el caso de las ovejas, primero se esquilaban, etcétera, etcétera. Después el siervo de la gleba tenía sus parcelas, que en un momento fueron 3 porque había una rotación trienal de los cultivos, toda una cuestión ahí que no voy a entrar ahora en detalle. Pero digo, y de esas parcelas, de lo que se producía en esas parcelas, la mayor parte iba al señor, una parte iba a la iglesia, que era el diezmo, y otra parte se la quedaba el siervo de la gleba. Ahora, si el siervo de la gleba quería abandonar su parcela, no lo podía hacer. Estaba obligado digamos, por el convenio, por las relaciones con el señor feudal. Es más, si un siervo de la gleba quería ir a un feudo vecino, tenía que pedirle permiso al señor feudal. Si se lo daba, podía ir. Si no se lo daba, no podía ir. Y esto era así, era, digamos, uno decía, bueno, pero el siervo se escapaba. Sí, el se escapaba, y el señor lo traía a la oreja, lo surtía a garrotazos y lo ponía en cana, y después lo ponía de nuevo a laburar, en peores condiciones. Entonces digo, por eso Marx dice, el siervo de la gleba es un atributo de la tierra. Está asociado a su parcela. Obviamente que también la puede dejar en herencia, etcétera, etcétera, siempre y cuando también el señor feudal esté de acuerdo. Ahora, esto, y esto creo que yo también se los dije, durante la Alta Edad Media, hasta el siglo XI, siglo XII, la economía feudal fue una economía de subsistencia. Digamos, había que producir para alimentar a la gente del feudo. A partir de allí comienza otra cosa, comienza, es decir, después de la primera cruzada, se recupera el mar Mediterráneo y se intensifica la cuestión del comercio. A partir de allí aparece una nueva exigencia, que es que, digamos, y aparece una nueva exigencia fundamentalmente para los sectores, digamos, de los señores feudales. ¿Por qué? Bueno, porque hay más mercancía, porque es decir, chicas, chicos, los banqueros aparecen recién en el siglo XII, la extensión del uso de la moneda es también a partir del siglo XI, siglo XII.
antes de eso el intercambio era un intercambio por trueque, porque era muy escaso el intercambio que había. Entonces, digo, toda esta cuestión del comercio, la aparición de las ferias, la aparición de monedas, ¿qué es lo que hace? Que los señores feudales necesitan generar un excedente. ¿Por qué necesitan generar un excedente? Bueno, porque quieren empezar a consumir estas cuestiones que vienen de otro lado. Al mismo tiempo, hay todo un proceso, ustedes lo ven, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, que van modificando, digamos, los instrumentos de labranza en los campos. Se modifican las formas de uncir a los animales. Antes al buey se lo ataba del cuello, entonces, es decir, pobre buey, es decir, empujaba, se ahorcaba, paraba, el tipo le pegaba un latigazo, el buey daba 2 pasos más, se volvió a ahorcar, etcétera, etcétera. Entonces empiezan todos unos arneses que en vez de estar agarrados del cuello, están agarrados del pecho. Esto hace que los bueyes vayan más rápido, pero también hace que después se puedan utilizar los caballos. Se comienza, digamos, con el arado mancera, que fue toda una innovación, que era hacían un solo surco, hasta que después comienzan, digamos, los arados con las cuestiones de hierro y todo lo más, y por lo tanto ya no se hace un solo surco por vez, sino que se hace más. Esto hace que los surcos sean más profundos, que se aproveche mejor la semilla y que por lo tanto las cosechas sean mayores. Pero todo esto, ¿qué es lo que hace? Y como, digamos, pasa en la actualidad, las mayorías de las innovaciones tecnológicas, digamos, también aparecen los primeros molinos con energía hidráulica, bueno, toda una serie de cuestiones, es decir, que pasan en esto. También con los diseños de los barcos, bueno, es decir, hay una serie de pequeños inventos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la zona rural? ¿Ah? Si antes cada ciervo, digamos, araba con un buey, que el buey se paraba y todo lo demás, es decir, tardaba una semana en arar 2 hectáreas. Ahora, con el caballo, con los nuevos arneses, con el arado de reja, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tarda? Un día. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Es decir, como les digo, muchas de las tecnologías, las que aparecen en esa época, aparecen como ahorradoras de mano de obra, ¿no? Entonces, el señor feudal, ¿qué es lo que dice? A ver, escúchame, yo ya no necesito mantener a toda esta gente acá, ¿no? Es decir, por lo tanto, en el siglo XII, siglo XIII, comienzan los procesos que se llaman de manumisión de los siervos. ¿Qué es lo que dice el señor? Muchachos, chau, yo no los necesito. Es decir, y por lo tanto también empiezan a modificarse las relaciones. Aquellos que se quedan, ya no es una cuestión de que te doy tanto ni nada por el estilo, sino que comienza a haber una cuestión de, digamos, compromisos o de cuestiones de, es decir, no podría decir tipo arrendamiento, bueno, tanto queda para el que trabaja, etcétera, etcétera. Pero también empiezan a haber otra serie de modificaciones en las relaciones. ¿Por qué? Porque yo les decía, en esta necesidad de generar un excedente, en una economía de tipo rural, en el siglo XII, siglo XIII, como ahora, tenemos 2 opciones. O incorporamos tierras, o innovamos en tecnología. Las 2 se dieron. ¿Por qué? Porque había muchas tierras que estaban improductivas. Pero esas tierras que comienzan a incorporarse al proceso de producción, ¿comienzan a incorporarse según las relaciones feudales de producción? No. Parte de estos siervos que quedaron liberados, qué sé yo, ¿qué es lo que hacen? Se reúnen en colonias. Y entonces, ¿qué es lo que van? Bueno, van al señor feudal y dicen, mira, vos tenés toda una serie de tierras que en donde hay pantanos, qué sé yo. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a secar los pantanos, las vamos a convertir en tierras productivas, qué sé yo. Ah, y después, no. Y hacemos un convenio. Nosotros te damos tanto, pero en la vida de la colonia vos no intervenís. No sos ni juez, ni nada por el estilo, y acá no hay una cuestión de los productos son para mí, el diezmo para la iglesia, no, pagamos un canon. Entonces, fíjense cómo este desarrollo de las fuerzas de producción va modificando las relaciones de producción. Esto es lo que, digamos, Marx está señalando. Dice, por eso hay un cambio de uno a otro modo de producción.
No son cambios rápidos, son cambios que se llevan, digamos, a lo largo del tiempo, pero que terminan modificando las relaciones de producción. Entonces, de tener un individuo fijo en un determinado lugar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, y que la relación era, digamos, en base a el intercambio de servicios, es decir, bueno, yo te doy la mayor parte de la producción, qué sé yo, y se supone que el señor feudal que hacía lo protegía. Acá esta cuestión no está, es decir, en el modo de producción capitalista que tenemos individuos que se pueden desplazar libremente, y es más, que pueden dejar un trabajo y pasar a otro. Y esto en el modo de producción feudal era imposible. Por eso se habla de trabajadores libres, aunque Marx va a poner un entrecomillado en el término de libres cuando está al lado de trabajadores. Bien, entonces, esta contradicción principal o primera ley histórica es la que Marx va a utilizar no solo para explicar las modificaciones en los modos de producción, sino que después también vamos a ver que, y si bien acá Bottomore lo dice muy a la ligera, como esta contradicción principal va a ser uno de los señalamientos centrales de Marx para pronosticar el fin del capitalismo, etcétera, etcétera. Bien. Sí, llegamos a las 6 de la tarde. Yo no quiero retenerlos más allá del horario de clase. Hasta aquí, hasta aquí está, me supe explicar, va resultando ordenado lo que les estoy diciendo. Bárbaro. Buenísimo. Gracias, Ezequiel, Facundo, Agustina, Laura, Luciano, Brian. Bien, porque si es así, dejamos acá y retomamos el jueves con Marx. Relean el artículo de Bottomore. A ver, mi idea es que, a ver, Bottomore, yo creo que, digamos, el artículo de Bottomore, si bien da una panorámica del pensamiento y de la concepción de Marx, lo hace también, me parece, como suponiendo que quien lo lee conoce una serie de concepciones centrales en Marx. Y es lo que yo creo que de alguna forma por eso tengo que comentarles este conjunto de conceptos centrales para que ustedes puedan releer Bottomore con un mayor aprovechamiento. Por eso les digo, Bottomore menciona esta contradicción principal muy al pasar. Yo creo que ustedes la tienen que conocer un poquito más en detalle para saber qué es lo que significa. Por eso los voy a aburrir un poquitito con este tipo de conceptos. Y después vamos a ver lo que es la segunda contradicción el jueves y todo eso. Relean Bottomore. Yo creo que el jueves vamos a terminar con Marx, por lo tanto digo, no les voy a dar más que esa lectura. Pero releanlo, cosa que podamos hacer una cuestión más de ida y vuelta. Y de intercambio. ¿Está? Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay algunas dudas, nos vemos el jueves. No sé, díganme ustedes. Parece que nos vemos el jueves porque hay varios que se están diciendo, listo, nos vemos. Nadina, Oriana, nos vemos el jueves, chicos. Gracias, Gabriela, nos vemos. Chau, Laura. Chao, profe. Chau, hasta luego. Chau, Brian, Francisco, Luciano, Franco. Nos vemos. Profesor, Sí, Winiver. Hasta luego. ¿O querías alguna pregunta? Dolena, chao. Santina. profesor, Sí, Winiver. disculpe, para el jueves hay que hacer las presentaciones de la unidad 1. No, los que dejamos para el lunes, Winiver. Ah, para el lunes, ok. Bueno, Sí, sí.
y no los tres, no sé, después lo veremos, pero digo, el lunes cuando muchos pondrán 2 y después pasaremos el otro equipo para el jueves de la otra semana. ¿Mm? Bueno, ujú. Bueno, gracias, hasta luego. Nos vemos. Chau, chicas, chicos.